Hola, André. Ay, Yani, después hablamos. Ay, que me mandaste mensajitos. ¿Cómo les va? Muy bien, en casa, pasando la cuarentena. Infinita cuarentena. Hola, Mari. Hoy es sin mate. Ah, bien. Ahí voy a esperar ese minutito para que se vayan conectando todos, que esté todo bien. Hola. Ahí, a ver. Ah, sí, está buena la taza, sí. Hola. ¿Van bien las conexiones? Ah, bien, Ramiro, bien, bien, bien. Bueno, cualquier cosa saben que contesto. Me voy a poner horario para contestar porque si no estoy 24 horas contestando y mi cabeza empieza a fundir. Buenas. Esa paternal. Ahí. Bueno, hoy la cosa está como el día. Sí, subimos a YouTube. Sí, sí, sí. Todas las vamos a subir a YouTube y las primeras ya están subidas. Bueno, un minutito más y ya empezamos con los que estamos. ¿Qué vamos a ver en el curso? Ay, qué bueno, por lo del color. Ahora vamos a ver alturas de tono y fondos de aclaración linkeando con lo que vimos antes de ayer. Vamos a ir paso a paso. Tampoco quiero sobrecargar de mucha información para que los que se vayan sumando empiecen a repasar los vivos que ya se hicieron y se vaya decantando un poco todo, porque si no es como, es demasiada información y hay que ir, hay que ir decantándola también. A veces las preguntas o las dudas no surgen en una primera instancia, es como que hasta que uno se acomoda un poco las ideas, van surgiendo dudas y está bueno poder ir evacuándolas y bueno, que más o menos todos vayamos parejos y que tengamos la misma oportunidad. Bueno, creo que a mí se me corta un poco, pero ok. Bueno, díganme si está todo bien y ya empezamos. Tírenme manito así con el tema de la conexión. A ver, ok, ok. Bien. Bueno, voy a empezar. Yo estoy un poquito acá a ciegas porque para mí se me traba un poquito no hay nada activado. Bueno, estoy como un poco hablando sola. Ok, entonces, vamos a empezar. No voy a desactivar, sé que mucha gente me pidió desactivar los comentarios. Hoy no voy a desactivarlos. Si veo que es necesario, lo hago la próxima vez, porque la verdad es que a mí me sirve mucho también, bueno, cuando por ahí les pido si van bien, si se entiende y todo esto, poder recibir respuesta, porque bueno, básicamente si no es como estar hablando un poco sola y está buena la interacción, es divertida y va bien, digamos, más allá de cuestiones o de lo que pase. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar oficialmente.
Así que lo que vamos a ver hoy es, vamos a repasar un poquitito, ahí, vamos a repasar un poquitito lo que vimos de la parte de biología, sí, no mucho, unas cositas para empezar a hablar del pigmento del cabello, ¿no? La clase anterior lo que nosotros vimos fue cómo aclara el cabello, qué es lo que pasa cuando, ¿no? Cómo es cómo es la aclaración natural, cómo es la aclaración provocada, qué es lo que aclaran, se acordaba que aclaraba el oxígeno y de dónde sacábamos una reacción de oxígeno fuerte, eso lo hacíamos con el oxidante que se mezclaba con el alcalino, que podía ser amoníaco o podía ser monoetanol, entonces eso reaccionaba y generaba una reacción de oxígeno fuerte que iba, degradando los pigmentos naturales o básicamente aclarando. Bien, también veíamos que eso sucedía también de forma natural, pero un proceso mucho más suave, en donde, ¿se acuerdan que les daba el ejemplo de la playa, el mar, la pileta y tal? En donde en esos veranos tan divinos podíamos ver esos destellos más cálidos o dorados o rojizos o cobrizos que tenían que ver con este proceso de aclaración natural. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer, una vez que nosotros ya entendimos en una primera clase cómo era esto del pigmento, ¿no? La complejidad del pigmento. Después lo que hicimos fue ver la biología del cabello, que es el soporte sobre el que nosotros vamos a trabajar y necesitamos conocerlo, necesitamos entender cómo funciona, cómo crece, etcétera, qué patologías puede tener. Antes de ayer vimos la herramienta básica que vamos a usar, que básicamente es oxidante y un producto que, digamos, un tinte. No me metí en otros productos, sino solamente hablé específicamente de tinte y de cómo se aclaraba el cabello. Dicho esto, lo que vamos a hacer es empezar a ver qué pasa con el pigmento natural, cómo se define, para empezar a construir el diagnóstico, para empezar a tener una lista de las cosas que nosotros tenemos que ver a la hora de diagnosticar. Así que vamos a ir lento y paso a paso. Lo primero que nosotros tenemos que entender que es una altura de tono, que cuernos es una altura de tono. Bien, para poder definir altura de tono me tengo que ir de vuelta a la parte de biología un segundito. Sé que por ahí a algunos les resulta un poco denso, pero vamos a verlo, sobre todo para los que recién empiezan. Bueno, acá en la compu tengo, así le pueden hacer un poco de print de pantalla. ¿Se acuerdan que yo les había contado que cuando se empezaba a activar el folículo piloso, existían dos tipos de células y una de ellas eran las melanocitos que inyectaban pigmento al cabello? Bien, entonces, estos pigmentos se pueden clasificar en estos tres tipos de pigmentos: las eumelaninas, las feomelaninas y los tricocromos. Bien, ahí le pueden hacer un poquito de print de pantalla si quieren la información. Bien, las eumelaninas van a ver que son de color marrón, y que predomina básicamente un pigmento más frío, un pigmento azul. Pero sigue siendo marrón. Es un pigmento que va a determinar la claridad o la oscuridad del cabello. Si tenemos mucha cantidad de eumelanina, vamos a ver que eso va a derivar en un cabello muy oscuro. Bien, la feomelanina, vamos a ver que es un pigmento amarillo, es un pigmento más dorado y que vamos a ver que va a tener mayor presencia, obviamente, en las cabelleras más rubias. De todos modos, todos tenemos en proporción eumelaninas y feomelaninas. Cuanto más oscuro es el cabello, probablemente tengamos esta proporción sea, digamos, que sea mayor la eumelanina que la feomelanina. Bien, y después vamos a tener los tricocromos, que generalmente aparecen o son característicos de las pelirrojas. De todos modos, hay bases que se van a dar cuenta que por ahí ustedes las ven marrón y cuando las ven a la luz van a ver que tiene tricocromo.
Volviendo a la eumelanina también puede tender a ser o más roja o más azul, de acuerdo a la carga genética que tengamos. Bien, eso es muy importante. Entonces, tenemos que empezar a ver y tenemos que empezar a hilar fino cuando nosotros vemos un cabello natural, que todavía no es cana. Tenemos que empezar a poder distinguir, aunque sea intuitivamente, el tipo de base que tiene, ¿no? Vamos a ver que hay personas que tienen el cabello muy oscuro, pero van a ver que esa oscuridad es un poquito más aterciopelada o más profunda, que no tiene por ahí tanto brillo, y es posible que esa persona tenga una carga de pigmento azul mucho más importante que tal vez rojo o amarillo. Después vamos a ver que, bueno, tenemos a las pelirrojas y vamos a tener también, a grandes rasgos, ¿no? Rubias naturales, que las van a ver. Fíjense que hay algunas rubias que son más frías, hay etnias que son más frías y hay etnias que son más cálidas, ¿no? Donde va a haber mucha carga de feomelanina. También es importante aclarar que las eumelaninas son mucho más fáciles de aclarar que las feomelaninas, es decir, es más fácil aclarar un pigmento marrón que tiene mucha carga de azul a un pigmento marrón que tiene mucha carga, por ahí tiene más carga rojiza, y también es difícil retirar el pigmento amarillo, ¿no? Que es la feomelanina, porque ese pigmento es mucho más pequeñito y está mucho más profundo en la estructura del cabello y cuesta mucho más retirarlo. Bien, entonces, retomando un poco y para que también puedan hacer print de pantalla y puedan tener información, acá les paso un poquito la descripción, ¿no? de la eumelanina, de la feomelanina y del tricocromo. Yo vuelvo a esta que me parece que la pasé rápido. Ok. Bien. Y acá vemos la estructura de un cabello digamos, un cabello canoso que directamente no tiene pigmentos y no tiene color. O sea que es blanco. Blanco. Bien. No puedo recibir absolutamente ningún comentario, no sé por qué, si es mi conexión, en fin, así que yo continúo. Ok, bien, por eso me ven así tanteando. ¿Qué es lo importante de todo esto? O sea, ya entendimos cómo genéticamente o a grandes rasgos, esto también, chicos, los invito a que investiguen, vean, busquen, o empiecen a ver también las distintas bases. Esto es como tomarse la pastillita de Matrix, viste que... es como después de esto no empezás a ver una cabellera de la misma manera. Entonces, fíjense y observen cuando podamos salir y estemos en el transporte público, los que se toman colectivos, o cuando vean gente por la calle y puedan estar medianamente cerca, saludablemente cerca, empiecen a ver las bases naturales y van a ver que son todas diferentes, porque vamos a tener presentes estos pigmentos y van a estar en distintas proporciones y cada uno va a ser diferente. Entonces vamos a tener una variedad de tonos en el cabello que son infinitas. Bien. ¿Qué nos está diciendo esto? También este tipo de pigmentos es que van a estar presentes en el cabello, en la fibra capilar, los tres colores primarios, ¿no? Vieron que hablamos de azul, vieron que hablamos de amarillo y hablamos de rojo. Entonces, cuando yo mezclo esos tres colores, ¿qué tenemos? Marrón. Yo mezclo los tres colores primarios y vamos a tener marrón. Bien, entonces, con esto lo que quiero decir es que todos los cabellos son marrones. Así yo vea un marrón tan oscuro que lo defina como negro, ese cabello igual va a ser marrón. Es un marrón
oscuro, 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 tan oscuro que yo lo llego a ver casi negro. Y recuerden la primera clase cuando hablamos de los pigmentos, ¿no? Cuando hablamos de los pigmentos que cuanto más intensidad también teníamos y cuanto más mezclados y sobre todo equilibradamente están, menos luz vamos a tener, entonces los vamos a ver más oscuros. Cuanta más cantidad de ese pigmento más denso y más mezcla tengamos, más oscuridad va a haber en ese cabello. Entonces lo voy a percibir de esa manera. Bien, ¿cómo compruebo yo efectivamente? Por ahí dicen, bueno, yo veo un cabello negro, esta piba está loca, en realidad, ¿cómo? No, o sea, no, el pigmento es negro. No, el pigmento no es negro lo que está dentro del cabello, sino que son estos tres tipos de pigmentos. Bueno, podemos tener dos, las coloradas tienen tricocromo, y van a formar este color que es el marrón. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? Es simple cómo lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar en el proceso de aclaración. Bien, yo acá les hice una escalita un poquito casera, pero me parece que esto se va a entender mucho mejor, ¿no? Cuando hablamos de altura de tono, hablamos de construir una escala. ¿Cómo se construye esta escala? Bien, o sea, yo les acabo de decir que la variedad de tonos y la cantidad de marrones que hay son infinitas, 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 infinitas. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos una medida, necesitamos algo con qué comparar y necesitamos una medida, una escala. En pintura o en dibujo podemos hacer escalas de grises, por ejemplo, que va del blanco, pasa por el gris y llega al negro. Nosotros, como tenemos, insisto, nuestro cabello es marrón, vamos a hacer una escala de marrones que vaya desde el marrón más oscuro, que voy a considerar negro, y lo vamos a llevar hasta el marrón más clarito, que en nuestra escala sería un rubio muy claro. Entonces, es importante que como esta gama es infinita, poder acotarla. Entonces, para eso se armó esta escala a la que vamos a llamar altura de tono, ¿bien? Y ahora vamos a ver para qué sirve tener una escala de altura de tono. Yo acá les hice una escalita simple, o sea, no está completa, pero es una escalita simple en donde logré formar el marrón más intenso que pude, porque los colores que tengo son bastante brillantes, y después simplemente lo fui rebajando con agua. Esto es acrílico. Entonces, en la medida en que digamos, voy teniendo menos eumelaninas y más feomelaninas, el cabello se va aclarando, pero va a seguir siendo marrón, va a seguir conservando el color, el cromatismo, va a seguir conservando ese marrón. Por más que yo lo vea un poco más dorado, o tal vez lo vea un poquito más rojizo, de acuerdo a la naturaleza de cada uno, yo siempre lo voy a ver más marrón. Tal vez un marrón tirando a algún color que mi ojo puede percibir, pero siempre va a tener una base marrón. Esta escala a mí me sirve para poder empezar a hablar de diagnóstico, o sea, poder descifrar y decir, ok, esta persona está en la escala, está en este tono. Entonces, ¿qué hacen las empresas? ¿Qué hacemos nosotros y qué hacen también el resto de las empresas? Tienen una escala, es decir, una escala de valores, en donde van a definir desde el 1, muchas tienen una escala de en promedio, o sea, hay marcas que tienen escala creo que hasta el 13, hay escalas que son hasta el 11, hasta el 12, nosotros trabajamos hasta el 11, o sea, en color estamos hasta el 10, pero bueno, hay un producto que es un 11. Como se sumaría un tono más a la escala. Se llaman súper aclarantes, no me voy a meter en ese lugar. Bien, sigo hablando sola, esto es muy raro, chicos, es muy raro. Bueno, entonces, volviendo a las escalas, entonces esa escala a mí me sirve. Yo acá, por ejemplo, cuando se fabrica una tintura o se piensa una carta de colores, ¿no? Se van a pensar en tonos que representen esa escala de valores. Bien, en este caso, fíjense, vamos del 1 a el 10, en donde el 1 lo vamos a llamar negro, castaño oscuro, castaño claro, rubio oscuro, rubio claro, ¿bien? Rubio muy claro y rubio muy claro.
según la marca que ustedes manejen, seguramente esta nomenclatura o esta forma de denominar las alturas de tono va a ir variando. ¿Para qué quiero yo entender una altura de tono? Primero, existe la altura de tono natural, es decir, con la que yo nací. Entonces pueden acercarse, se van a acercar, de hecho, al cliente, van a tomar una mecha, siempre van a tomar la mecha en la parte de la nuca, donde el cabello está más resguardado. En donde no va a estar expuesto al sol ni nada, porque seguramente el cabello que está, digamos, sobre la superficie o está en contacto directo con el sol, el agua, etcétera, posiblemente lo veamos un poquito más claro y sean las partes que más se aclaren del cabello. Entonces, para saber exactamente la altura natural de tono de una persona, vamos a verlo en la nuca, que es donde el color está más resguardado. Entonces, vamos a separar una mechita de la nuca y la vamos a observar. Y la vamos a comparar con la escala con la que nosotros vamos a trabajar. Si ustedes están usando otra carta, deberían compararlo, o sea, efectivamente con esa carta. ¿Por qué? Porque puede haber variaciones entre marca y marca de cómo definan su escalita. Bien, esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces me preguntan a mí Sime o Nusen si es más claro o si es más oscuro. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque cada paleta va a tener su escalita. Entonces eso lo tenemos que respetar. Hay marcas que tal vez el 6 de esa marca no sea tan el 6 nuestro o mismo entre nuestras paletas. Eso va a ir variando. ¿Por qué? Porque estamos hablando de distintos pigmentos, de distinta forma de distinta formulación, fabricación, etcétera. Entonces esta escala va a variar. A veces cuando yo estoy dando clase en el centro técnico empiezan, no, que si es un 5, que si es más un 6, que si es un 4, que si es un 8, que si... Entonces es como cuando estamos trabajando empiezan a surgir las dudas. Y realmente, o sea, es muy profesional tener siempre la carta a mano. Cuando yo tengo dudas, porque podemos tener dudas, siempre recurrimos a la carta y vemos cuál es el color el color natural que coincide, el que más coincida con la altura de tono de la carta que nosotros estemos manejando. Bien, ¿para qué me sirve saber cuál es la altura de tono de mi cliente o de la persona a la que le voy a hacer color? Sirve porque sabemos desde dónde vamos a partir a la hora de aclarar. Bien, cuando nosotros tenemos un cabello natural, y siempre en este caso voy a hablar de cabello natural, cuando tenemos un cabello natural, lo que va a pasar es que vamos a tener, de acuerdo a la altura de tono que tenga esa persona, vamos a tener una capacidad para aclarar con el tinte. Con el resto de los productos también, pero bueno, si con el tinte no llegamos a aclarar todos los tonos que nosotros necesitamos, tenemos que pasar a otro tipo de producto que aclare más. Bien, los tintes tienen un límite. Ese límite también va a estar dado por, fuerza del oxidante también. ¿Vamos bien hasta acá? Ay, necesito leerlos, que esté todo bien. Ok, bueno, no sé si, a ver, los chicos de la empresa me mandan un mensajito que esté todo bien, a ver qué me dicen por WhatsApp, que aparezca ahí el WhatsApp. Bueno, entonces, voy al proceso de aclaración. Cuando estoy en el proceso de aclaración, fíjense, ¿se acuerdan de la parte en donde teníamos aclaración natural y aparecían esos destellitos cobres? Bien, o dorados o rojizos. Esos destellitos a veces son bienvenidos y a veces no tanto. Son esos destellitos cálidos, son generalmente los que la clienta no quiere o los que el colorista se esfuerza por neutralizar y sacar del camino porque la clienta no lo quiere. Esos destellitos que van a aparecer, nosotros lo vamos a llamar fondos de aclaración. ¿Qué significa esto? Nosotros dijimos que el cabello, que es marrón, tiene en sí los 3 colores primarios, ¿bien? Tiene amarillo, tiene rojo y tiene azul.
en sus proporciones, pero tiene los 3 colores primarios. Cuando yo aclaro un cabello, lo que va a pasar es que el pigmento más fácil de aclarar, el más débil y el primero que se va a ser el pigmento azul. Bien, vamos a ver que cuando yo aclaro con un tinte, también cuando aclaro con un decolorante o con un superaclarante, es decir, cualquier proceso de aclaración, lo primero que se va a ir es el azul. Por eso yo no lo voy a ver nunca en un proceso de aclaración. Nunca voy a ver esa pigmentación fría. Solamente la voy a ver en estado natural. Bien. De acuerdo a la base natural que tenga la persona, voy a empezar a ver un tránsito por distintos colores. Bien. Y va a suceder en este orden. Voy a prender la pantalla de la compu. Bien. Que de tanto hablar se va. Bueno. Acá tenemos, bien. Acá tenemos, ¿no?, la altura de tono. Esta es la escalita. Y acá tenemos los fondos de aclaración. Entonces, si yo me encuentro con un cabello negro y lo quiero aclarar, posiblemente, si yo tengo la posibilidad de aclararlo indefinidamente, voy a pasar por todos estos tonos, desde el rojo intenso hasta el amarillo claro. Pero con un tinte, solamente a esta base la voy a poder aclarar 1,5 tonos, como mucho 2. Entonces, cuando yo aplique un tinte que aclara, va a estar jugando y vamos a estar pintando sobre esa base, sobre ese fondo rojo. Ahora, si yo parto de una base, por ejemplo, como la mía, bien, un 4, fíjense que si yo aclaro, voy a comenzar acá. Y si puedo aclarar 2 tonos, como mucho voy a llegar a un 6, tal vez un 6 profundo, ¿no? Entonces, si yo uso un oxidante de 20 me aplico un tinte donde uso oxidante de 20, no me voy a meter en los tonos que elija. O sea, estoy linkeando con el día de ayer que estuvimos hablando de aclaración y de oxidantes. Vamos a ver que si yo elijo un oxidante con una determinada fuerza, por ejemplo 20 volúmenes, vamos a ver que vamos a aclarar 2 tonos o podemos aclarar 1,5 tonos de acuerdo a la intensidad también de mi base, y van a ver que van a estar trabajando sobre un fondo de aclaración bastante cobre, en donde se va a ver entre el rojizo y el cobre. Entonces, para esto es importante entender el fondo de aclaración. Linkeo con la clase de ayer, en donde hablamos de que lo que aclara es el oxidante. Bien, entonces yo cuando trabaje con un tinte voy a tener básicamente, para hacer realmente una aclaración, voy a tener 2 fuerzas básicas, que es un oxidante de 20 volúmenes y un oxidante de 30 volúmenes. ¿Cuál es la diferencia? Es que uno va a aclarar, el de 20 va a aclarar 2 tonos, el de 30 va a aclarar 3 tonos, y si estoy trabajando sobre bases oscuras, va a bajar un nivel la fuerza. Bien, entonces es importante determinar sobre qué fondo de aclaración yo voy a trabajar para tomar decisiones a la hora de preparar una mezcla. Entonces vamos a ver que hay una correspondencia, ¿no?, entre que a cada fondo, a cada altura de tono le va a corresponder un fondo de aclaración. Entonces, es importante que aprendamos esta escala, que en esta época de cuarentena pidamos muchas fotos a los amigos, si estamos en familia, empecemos a ver las alturas de tono de cada integrante de la familia, y imaginemos que tal vez si nosotros aclaramos o le aplicamos un tinte, sobre qué fondo de aclaración nosotros vamos a trabajar. Es muy importante
es muy importante tener en cuenta esto. Oxidante me define la aclaración, veo desde qué altura de tono parto, entonces yo sé sobre qué lienzo y sobre qué fondo voy a aplicar mi coloración. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo elijo un tinte que es, por ejemplo, si yo me aplico un tinte mucho más claro que mi base, mucho más claro que 3 tonos, por ejemplo, o sea, yo tengo una base 4 y elijo aplicarme un 8. Ese 8 no va a lograr, primero, voy a solamente aclarar 2 tonos. Entonces, si yo me aclaro 2, o sea, con un tinte, estoy hablando de que con una tintura yo estoy en una base 4 y solamente puedo aclarar 2 tonos, hasta acá es donde yo llego. Si me aplico una tintura que está, una crema con un tono que es mucho más claro que lo que yo puedo aclarar con el oxidante y con el tinte, lo que va a pasar es que nunca lo voy a cubrir, entonces yo voy a quedar naranja. Por eso es importante tener en cuenta y hacer un muy buen diagnóstico y tener en cuenta de que los oxidantes tienen que estar bien guardados, tienen que estar bien tapados, que no pueden, tienen que tratar de que no pierdan la fuerza lo más posible, de tener eso a resguardo y ese cuidado para que a la hora de trabajar sepamos lo más certeramente posible sobre qué fondo de aclaración yo voy a trabajar. Bien, entonces volviendo un poco al orden, voy a repasar que me parece importante esto que es importante. Vuelvo a insistir, si yo tengo una base natural 5, voy a empezar a ver este fondo de aclaración y para arriba. Bien, no voy a ver rojo. Si yo tengo una base natural 6, voy a partir en mi aclaración desde un fondo naranja. Entonces probablemente cuando empiece a aclarar yo lo empiece a ver más a naranja amarillo y empiece a ver amarillo. No nos confundamos que si nosotros vemos una altura de tono muy oscura que es imposible de aclarar, o si vemos una altura muy muy clara que es re fácil aclarar. Bien, sepan que las personas rubias naturales que tienen una gran cantidad de pigmento amarillo, lo que va a pasar es que esa feomelanina van a ver que está tan profunda en el cuero cabelludo y si ven una persona que es súper dorada, aunque sea clara y tenga una altura, no sé, 8, no va a ser tan fácil aclararla, porque son pigmentos muy difíciles de retirar, entonces a veces nos engañamos un poquito con eso. Bases muy difíciles de aclarar también son bases como la mía, que tengo ascendencia un poquito más árabe, entonces ese gen siciliano y tal, árabe también, van a ver que tiene mucha eumelanina y mucho rojo. Vamos a tener mucho rojo y también eso nos va a derivar que cuando queramos aclarar mucho, terminemos viendo un amarillo muy intenso. Yo para mis mechones de colores tuve que hacerme 4 aclaraciones, me coloré 4 veces esas mechas porque realmente mi cabello es muy difícil de aclarar. También me ha pasado de bases muy muy oscuras, de verlas en un 2, por ejemplo, y un 2 de esos que son aterciopelados y profundos, y decolorarlos, ¿no? Aclararlos, y que sea muy sencillo aclararlos y directamente no ver rojo, directamente pasa al amarillo. Entonces, la carga genética o el tipo genético es muy importante también a la hora de hacer un diagnóstico. No es que nosotros nos tengamos que volver locos con esto, pero en la práctica el color es algo que se aprende viendo. Es como hay que alimentar al ojo y ver mucho y poder definirlo, definir este diagnóstico. Bien.
Entonces, eso era lo que yo quería linkear, o sea, este tema, vuelvo como la vez anterior, es compacto, es esto, porque bueno, es un tema que es difícil y sé que era importante linkearlo con el de la clase anterior, porque todo en una clase es muy difícil. Lo que voy a hacer ahora es finalizar el video y volver a conectarme porque no puedo leer absolutamente ningún comentario. Así por lo menos puedo abrir una ronda de preguntas y seguimos profundizando en este tema. ¿Sí? Ok. Hola. Bien, ¿pudieron escuchar? Díganme porque estuve hablando, siento que estuve hablando sola. ¿Pudieron escuchar? Hola. Ah, perfecto, se escuchó y se vio muy bien todo. Perfecto, perfecto. Bueno, preguntas. Abro ronda de preguntas porque este tema, así como lo expuse de una forma muy llana, genera confusión. Y genera confusión porque yo quiero que esto si quieren les muestro, les vuelvo a mostrar las imágenes para que hagan prints de pantalla, así lo estudian. Si no lo estudian y lo aprenden, va a ser muy difícil continuar, porque cuando empecemos con neutralización, por ejemplo, tenemos que tener en la mente los fondos de aclaración. ¿Por qué te lleva, por qué te llevo, no entendí, me quedó una duda. A ver, ¿por qué te llevo tota a bajar tu tono? No entendí. Me queda una duda. Si con los tintes yo aclaro solo hasta 2 tonos y parto de una base 4, si aclaro ese cabello con un tinte 6, un 7, un 8, un 9, voy a aclarar exactamente la... Sí, porque lo que define la cantidad de tonos que vos podés aclarar ese cabello es la fuerza del oxidante. Con 20 volúmenes vas a aclarar a partir de una base 4 2 tonos. Con 30 volúmenes 3 tonos. Entonces, tal vez te pase que si a mí me aplicas un 7 y posiblemente se me lave un poquito más rápido, si no hice una muy buena mezcla de neutralización, yo lo empiece a ver más rojizo, entonces no me va a quedar por ahí tan natural. ¿Qué es lo que muchas veces pasa? Que a veces yo veo personas con base 5 o base 6 que se aplican 8 o que se aplican 9 con 20 volúmenes y tal vez son bases que son más difíciles de aclarar y no llega a 2 tonos exactos y empieza a quedar dorado o empiezan a decirte que te queda anaranjado o dorado. ¿No? ¿Por qué? Porque se empieza a ver el fondo de aclaración y no logro tapar el fondo de aclaración con el tinte que elegí. ¿Por qué no con deco? Porque ahora estamos hablando de tintes. O sea, vos podés aclarar con decoloración, obvio, perfectamente, pero estamos hablando de tintura porque el curso es básico. Si yo me voy a decolorantes es todo un mundo diferente. Con un poco con la misma lógica, pero los voy a marear a todos. Que lo arrime más. Ok, a ver, así pueden hacer print de pantalla. Acá tienen altura de tono con su fondo de aclaración. Sí, es verdad que no hay que guardarlos en un lugar alto porque siempre el calor hace que el aire sea más liviano y se vaya para arriba. Entonces siempre el calor se va a concentrar arriba. Cuando yo guardo abajo es donde más frío va a estar y donde mejor conservado va a estar el oxidante. Si el oxidante lo guardas en si el oxidante lo guardas en un lugar que está tibio o está calentito, posiblemente active el peróxido de hidrógeno.
¿Por qué me llevó tanto tiempo aclarar? Porque tengo muchísimo pigmento. Imagínate que pasé, o sea, llegué a los 35 sin canas. Significa que tengo una muy buena cantidad de pigmento. Tengo mucha eumelanina más rojiza. Entonces cuesta aclararlo y es muy difícil que mi cabello atraviese la barrera de una altura 7. Cuando llega al 7 empieza a ser mucho más difícil aclararlo porque además empieza a sensibilizar. El de 30 aclara 3 tonos y el de 20 aclara 2 tonos. Pero el de 30 va a aclarar 2 tonos, por ejemplo, en una base 3 o en una base 2, seguramente te aclare 2 tonos. Y el de 20, un tono. Libros, hay en los vivos, El cabello y su color es un libro es un libro de oro del color, que pueden llegar a conseguir alguna copia. Y, y ahora no hay mucha bibliografía al respecto, pero esa me parece que es la mejor. Pero va a quedar un color lindo o el color de fondo. Repítame la pregunta desde cero porque es como la escala donde están las aclaraciones, puedes pasarme acá. Para lograr un marrón neutro sin residuos rojos y naranjas, en base 4 con volumen 20. Bien, ya vamos a ver neutralización. Lo que estoy hablando, me confunde los tonos de aclaración porque en lugares me enseñaron que el fondo del 7 es naranja y en otros que es amarillo anaranjado. Ok, te contesto eso porque está buenísimo lo que trajiste acá, porque bueno, cada maestro con su librito. Bien, ¿qué pasa? Cuando ustedes ven un fondo 6 clavado, es como es un naranja muy profundo. Que hay marcas o gente o escuelas que por ahí lo pueden definir como rojizo o un rojo más suave. De la escuela de la que vengo lo definimos como naranja, ¿no? El 6 es ese naranja profundo, que tal vez tenga todavía un poquitito de rojo. Y una altura 7 va a ser un naranja suave, pues es un naranja amarillo. Entonces, es válido que una empresa lo defina como un naranja suave o que lo defina como eso, un naranja clarito o un amarillo naranja. Estamos hablando de lo mismo, pero no se mareen con eso. Es importante en verdad que si ustedes pueden ir recolectando cabello natural, y toman un decolorante, busquen el modo de uso, los que recién empiezan y no saben, compren un oxidante de 30 volúmenes o de 40, un poco de polvo de colorante, pueden obviamente usar nuestro Uniblond. Mezclan una parte de crema de Uniblond y 2 partes de oxidante sobre una mecha natural, no con color, una mecha natural que hayan cortado y van viendo, ahí van a poder ver bien los fondos de aclaración y van a ver que va a reaccionar cada cabello que ustedes corten o elijan, va a tener van a ver que sutilmente muchos son distintos, otros no tan sutiles, pero van a ver que es diferente. ¿Y qué tengo que aplicar para que ni se oscurezca pero poder neutralizar? Bien, en una base 4, por ahí lo que podés hacer es, vas a poder llegar a un 6, como mucho, y poder aplicarle un 6 mate, por ejemplo, para que te quede un marrón bien exacto. Eso lo vamos a ver bien en neutralización. Y si ella se quiere ver más clara, es conveniente ahí que hagas un trabajo de iluminación o de mechas en el contorno para que ella pueda verse iluminada. Y no hacer una base tan pareja, digamos, en ese sentido. Hay que tener cuidado porque los nacimientos pueden quedar claros. Sí, eso ya vamos a ver en la forma de aplicación, en la forma de aplicar un color. Yo les quiero mostrar con el cabezal cómo se aplica un color. Pero yo necesito que aprendan esto y que hoy se lleven a estudiar esto. Que por ahí fue corto, conciso, pero es importante que primero lo estudien para después poder seguir. Sí, de acuerdo a los tiempos de aplicación.
¿Cómo saco el rojo para que no te quede verde? Bien, eso es porque estás aplicando mal una regla de neutralización. Sí, depende del volumen, es lo que va a aclarar. Para neutralizar un reflejo rojo tenés que usar mate. No siempre los mates son verdes, a veces los mates son más grises. Si a un tinte le coloco oxidante de 30, ¿el tiempo de aplicación es el mismo? Sí. Sí, la neutralización lo vamos a ver con el círculo cromático. La forma de aplicación en un cabello natural tenés que aplicar primero en medios y puntas y después tenés que aplicar en la raíz. No, Gaby, es como que estás continuando una conversación que a mí se me perdió arriba hace un montón. Si quiero aclarar un 4 es preferible que coloques 5 con... Sí, es preferible que apliques 5 o mitad de 5 y mitad de 6. Entonces ya podés aclarar un poquitito más con revelador de 20 volúmenes. Tengan en cuenta, y esto es muy importante, que el color es el resultado de lo que yo aplico más el fondo de aclaración. Entonces, haciendo una introducción para un poco para lo que viene, van a ver que cuando yo aplico un tinte, lo aplico sobre el fondo de aclaración, ya no lo estoy aplicando sobre este marrón divino perfecto, lo estoy aplicando sobre lo que se aclara. Y ese proceso sucede al mismo tiempo. Aclarar y tinturar es lo que vimos la clase pasada, sucede al mismo tiempo. Yo aplico la mezcla sobre el cuero cabelludo y en la primera etapa aclara. Llega al fondo de aclaración, se deposita el pigmento. Por eso el tiempo de pose, por eso es lo que nosotros tenemos que también tener en cuenta, el tiempo de pose que yo dejo la tintura, que es muy importante. Entonces, cuando yo tengo una base 4 y la muevo un tono y medio, con 20 volúmenes, yo voy a tener que aplicar un color que no supere esa claridad. Entonces yo tengo un 4, puedo aplicar un 5 o un 5 y medio, puedo mezclar la mitad de 5 con la mitad de 6. Si me la juego y por ahí ya tengo ojo y tengo más experiencia, puedo aclarar un poquitito más, pero necesito entender muy bien las reglas de neutralización. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo trabajo con 30 volúmenes, no tengo canas, trabajo 30 volúmenes, ojo, porque queda muy aclarada la base y puede que me quede muy brillante. Yo no me pongo tinte, mi amor, tengo cabello natural. Sí, color sobre color no aclara, por eso yo estoy explicándoles esto, qué es lo que sucede con con un cabello que tiene pigmento natural. Cuando yo aplico color sobre un cabello que ya está tinturado, cambia la ecuación totalmente, totalmente. Color sobre color no aclara. Lo máximo que puede suceder es que si yo hago una mezcla con 30 volúmenes, la mezcla sea un poquito más potente y me barra un poco de pigmento, del pigmento artificial, o sea, del pigmento del cabello que ya está procesado. Pero no significa que lo vaya a aclarar, significa que lo puede barrer un poco, sobre todo cuando estoy trabajando con amoníaco. Una vez que yo procesé el cabello, no hay vuelta atrás. Lo único que puedo hacer es usar decolorante para hacer un barrido o para hacer técnicas de cambio de color que son más avanzadas. Pero una vez que yo proceso el cabello, no hay vuelta atrás. No es que aplico tintura y sigue aclarando. Por eso hacemos un retoque de crecimiento, digamos, porque solamente procesamos y tinturamos el cabello natural que va creciendo. Para neutralización, espérenme a la próxima clase, así no mareo a los principiantes. Acuérdense que esto es color desde cero. Ya les voy a sacar todas las dudas sobre neutralización, pero si todas las personas que están mirando no aprenden la nomenclatura de las alturas de tono y los fondos de aclaración, me va a ser muy difícil que ellos puedan continuar con la clase y que entiendan.
¿Cómo hacemos en un cabello tono base 4 y quiero llegar a no sé, sin que se aclare la raíz más? No entendí la redacción de la pregunta. Para neutralizar reflejos, bueno, me están preguntando mucho por neutralización. Para neutralizar reflejos, apelo a la mezcla. Primero, si yo lo que quiero es lograr un marrón neutralizado sobre el cabello natural, tengo que hacer una mezcla específica que borre o que me apague o que me neutralice el fondo de aclaración. Ahora, cuando yo hablo de un cabello procesado o decolorado, sí, lo puedo matizar con 10 volúmenes tranquilamente. ¿Cuántas veces se puede aplicar el oxidante en la misma decoloración? El oxidante, no entendí el sentido de la pregunta. O sea, el oxidante primero se mezcla con algo. Solo vos no aplicás oxidante solo. Si la pregunta es ¿cuántas veces podés decolorar el cabello? Lo podés decolorar lo que el cabello te resista. Por eso está bueno hacer un diagnóstico previo y tener una estrategia. Porque, ¿se acuerdan que yo antes de ayer les dije que la combinación del alcalino, o sea, de la tintura y del oxidante generan una reacción de oxígeno fuerte para poder aclarar? Cuando está sucediendo esa reacción, en el caso del amoníaco, o sea, el amoníaco se libera, que es un gas, se evapora, y es en esa reacción en donde es posible que pueda llegar a picar. También otra cosa que cuanto más fuerte es el oxidante, puede llegar a picar en el cuero cabelludo si la persona es sensible. Si quiero aclarar solo con tintura, que logre subir con 20 volúmenes, ¿cómo neutralizo sin oscurecer? Bien, cuando uno neutraliza, inevitablemente, ¿se acuerdan que yo lo que les decía en la primera clase es que cuanto más colores mezclamos, tenemos más la sensación de oscurecer porque los pigmentos absorben luz? Entonces, piensen esto, que cuando yo estoy aclarando, fíjense que cuanto más cálido, más luminoso va a ser el color. Muchas veces la clienta se queja de que se ve naranja o se ve amarilla, pero le gusta la luz que hay en el cabello. No le gusta el color, pero le gusta verse clara. Cuando yo neutralizo y logro un marrón, inevitablemente voy a tener la sensación de que ese cabello va a oscurecer. ¿Por qué? Porque primero le estoy agregando más cantidad de pigmento y le estoy quitando luz. Cuando yo neutralizo, de alguna manera le estoy quitando luz, entonces le estoy quitando ese puntito de luz. Cuando yo neutralizo el cabello, inevitablemente va a existir la sensación de que se oscurece. ¿Por qué? Porque estás transformando ese dorado intenso o ese cobre intenso que es luminoso, en un color más frío. Y los tonos fríos, y cuando yo logro un marrón y que le agrego frío, lo que va a pasar es que la sensación es que se va a apagar un poco. Por eso también en la jerga uno dice apagalo un poco. Bueno, me va a dar la sensación de que se va a ver menos luminoso. Entonces, si vos estás hablando de decoloración si estás hablando de decoloración, vas a ver que es preferible que aclares un tono más del que vos querés en tu mente y ese fondo te quede más brillante y entonces no pierdas tanta luz. Bien. Si aclaro con tinte, solo dejo 20 minutos. ¿Por qué los otros 20 minutos oscurece? No entiendo. No estoy entendiendo las preguntas. No, yo lo que estoy diciendo es que el tinte en su tiempo de exposición, cuando yo lo aplico en la raíz, lo primero que va a hacer es generar esa reacción de oxígeno que va a aclarar el cabello. Y al mismo tiempo lo va a pigmentar. Después, si queda claro o oscuro, va a depender del tono que yo aplique en esa cabellera.
pero lo que va a hacer es que en un primer momento el tinte, la reacción del oxidante con el tinte, lo primero que hace es aclarar y después se va depositando el pigmento. Chicos, no voy a hacer diagnóstico acá. Si por ahí usan me tiran una mezcla, yo les tengo que ver el pelo a cada uno de ustedes para entender qué es lo que están haciendo. De un tono 4 natural a 6 sin que se aclare más la raíz. Bien, eso es porque están haciendo mal la aplicación en un cabello virgen. En un cabello natural, en un cabello virgen, primero se aplica la coloración de medios a puntas y después se aplica en la raíz. En nuestro caso lo dejás 25 minutos en medios y puntas y 15 minutos en la raíz, en un cabello natural. Vieja escuela. Hay otras escuelas que te dicen que lo dejas 15 minutos en medios y puntas para que esté más tiempo, porque necesita un poquito más de tiempo en medios y puntas y después recién ahí vas a la raíz. Y si estás en una base 4, usa de 30 en medios y puntas y 20 en la raíz. En una clienta con tu base natural, ¿qué tono podemos aplicar si se quiere ver clara como si fuera un 7 de la carta? Y ahí vas a tener que, por ahí te conviene trabajar en un tono 5, 5 y medio y después vas a tener que aclararla con decolorante, hacer una técnica en donde vas a tener que aclarar con decolorante, no tenés otra opción, si se quiere ver más en una altura 7. Sí, probablemente, Miss Cherry, probablemente me decolores y lleguemos a algo más claro, pero bueno, me parece que vos sabés de dónde vengo. Usé, o sea, yo me he colorado y mechas, no toda la cabellera, pero el estado de mi cabello no me gusta, no resiste en un cabello tan oscuro. Puedo hacerme mechas y trabajar con colores más cálidos. De hecho, me gustan cómo me quedan los colores cálidos. Y honestamente no me quita el sueño no poder aclararme y ser rubia porque no quiero ser rubia. Una mezcla para lograr una cabellera. Dice, hola, una mezcla para lograr un color miel en una cabellera con 50% de canas. Bien, es imposible darte una respuesta porque hay que ver al cliente, hay que hacer un diagnóstico en base a eso. No me sirve solamente el dato de que tenga 50% de canas, que es lo que acabo de explicar. Necesitamos saber cuál es la altura de tono. Si yo sé cómo es ese pigmento, cuál es la altura de tono, qué porcentaje tiene, sé hasta dónde puedo llegar. En cabellos virgen mueve medio tono o un tono. ¿Qué cosa? Si quiero sacar resto de tintes, ¿puedo hacer un color solo? No. El libro se llama El cabello y su color. Con tinte, no. No vas a poder usar más que 30 volúmenes porque con 40 volúmenes se te va a terminar quemando el pigmento y te va a reaccionar muy rápido y no vas a hacer lío. Bien, me están haciendo muchas preguntas que tienen que ver con cambios de color. Acá estamos viendo alturas de tono y fondos de aclaración. Hacer cambios de color es re complejo y no todos los diagnósticos son iguales. Llega una clienta que tiene 58.000 colores, entonces hay que pensar todo milimétricamente. Me preguntaban, tenía gente, hoy respondí preguntas de una chica que estaba queriendo sacar un caoba y bueno, usó una técnica. Si no se ve al cliente, si no se ve la cabellera, es muy difícil. Yo ya cuando avancemos les voy a ir transmitiendo algunas técnicas para que los ayude, o por lo menos cómo trabajo yo, que no es la verdad, ni es lo último, ni lo único,
pero por ahí les puede dar pistas de cómo trabajar con sus clientes. Pero me están haciendo preguntas o planteos de diagnósticos específicos que sería una irresponsabilidad decirles, porque lo que yo me imagine de su clienta seguramente no sea la realidad. Entonces, darles una respuesta muy cerrada es como un poco irresponsable. Para llegar a un fondo rubio, muy rubio, o pelo blanco o cabello muerto, como se llama, ¿cuánto tiempo debo aclarar si parto de una base de cabello negro? Y el tiempo te lo va a decir el cabello. Vos pensá que por lo menos nuestro decolorante Uniblond tiene 60 minutos de tiempo de exposición. Así que empezá a multiplicar y fíjate si el cabello da. Yo tengo donde estudié amarillo-naranja como un 8. Bien, habrá que ver la escala. Lo importante es poder distinguir a dónde llegamos, sobre qué fondo de aclaración estamos trabajando. Si no sabemos sobre qué fondo de aclaración estamos trabajando, posiblemente hagamos mal la mezcla. No, si yo tengo un fondo anaranjado y le aplico una tintura 8, por lo menos la parte que le toca esto es, a ver, es importante. Las tinturas que nosotros usamos tienen dos partes. Una parte es la que, como les contaba la clase anterior, una parte es lo que refiere al fundamental o la altura de tono. Y la otra parte es lo que refiere al pigmento ceniza, dorado, etc. Lo vamos a llamar reflejo. Entonces, si vos aplicás un 8 o un tono con reflejo sobre una mecha que está en un fondo, anaranjado, piensen que un fondo anaranjado estás hablando de un 7 o de un 6, no me lo especificaste. Si yo aplico un 8, ese tinte es más claro. Entonces, ¿lo va a apagar? ¿Lo va a modificar al reflejo? Sí, lo va a modificar. ¿Va a agarrar? Sí, pero si el naranja es muy fuerte, yo no creo que te neutralice o logres un super marrón. Siempre se va a traslucir el fondo de aclaración. Yo soy de la escuela que usa la altura de tono que corresponde a la aclaración que llega, a lo sumo medio tono más claro. Así que si tu naranja es un 6, le aplicaste un 8, no te va a alcanzar. Si es un 7, depende del tinte, puede que te alcance o no. Un tono sobre tono. Sí, color sobre color no aclara, Juli. Ya expliqué eso. No voy a responder sobre decoloraciones más, porque estamos en otro tema. En una base oscura, ¿cómo se llega al platinado? El decolorante, experiencia, aplicación, mano, eso. Con Uniblond, eso es como un tema más avanzado, chicos. Un 6 mate, ¿con qué reflejo sería exactamente? Con nuestro carta en CIME los .11 y en Nusense los .10. ¿Cómo sabemos que un tinte es mate? Mira, en principio te lo indica la carta. Vas a ver que acá, por ejemplo, nuestros .11 tienen la rayita verde y eso indica que es mate. Ana Cocaro, mandame mensaje privado. Medios y puntas a partir de los 2 centímetros, exacto. A las canas puedo hacer 30 volúmenes. Sí, pueden hacer con 30 volúmenes, pero para las canas, el tema de los cubrimientos, las mezclas y todo eso, se los voy a dar con el modo de uso cuando nos metamos directamente cómo neutralizar y la forma de mezclar y aplicar. Pero ven que este tema trae cola.
yo no recomiendo cubrir canas con 30 volúmenes, prefiero hacer mordiente antes, para que me dure más el color también. Yo canas cubro con 20. Sergio, sí, el fondo de aclaración siempre se va a sumar al color que uno aplica. La tintura, nuestro modo de uso para cubrir canas 40 minutos, si no la podés trabajar entre 30 y 35. Esa tabla que pasaste es para aplicar sobre cabello con tintura o sobre cabello virgen. Es una tabla que no es ni para ninguna de las dos cosas. Es una tabla que, no sé si te sumaste después, es una tablita que lo que va a hacer es, te muestra la escala de los marrones, para poder definir una escala y poder decir, bueno, yo veo un cabello natural y digo, ok, es una altura 5, es una altura 4, es una altura 6. Entonces yo, gracias a esa escala, puedo definir qué color, qué altura natural tiene ese cabello. Y el fondo de aclaración, cuando yo aclaro el cabello, empieza a surgir el fondo de aclaración, que son estos destellitos cobres de los que vengo hablando desde la clase pasada. Entonces, esa tabla te sirve para vos hacer una correspondencia entre la altura de tono y el fondo de aclaración que deberíamos ver si estamos en esa altura de tono. Pero no tiene que ver si tintura o no tintura, digamos. Si no, se trata de saber, en la medida en que yo aclaro, cuando yo veo el fondo de aclaración, poder tener esa correspondencia para saber en qué altura estoy. ¿Por qué? Imaginemos que yo aclaro una mecha y, claro, empiezo a ver rojo, naranja, amarillo. Entonces, si yo estoy en un rojo intenso, sé que estoy en una altura 8. Si yo llego a un rojo, a un naranja muy intenso, sé que estoy en una altura 6. Y así sucesivamente, cuando yo puedo distinguir qué fondo de aclaración es y cómo se correlaciona con su altura de tono, puedo elegir una mezcla. Bien, todavía no vimos canas, así que cuando veamos canas, respondo lo de canas. ¿Cómo paso de una base 1 a un chocolate? Ese tema se llama cambios de color y es colorimetría bastante avanzada. No sé a qué te refieres. ¿Cuánto tiempo de exposición para aclarar? Para aclarar qué base, qué altura, qué tono, ¿cómo aclarás con 20 volúmenes sin polvo de colorante? ¿Con qué aclarás? No entiendo. Bien, yo estoy hablando de tintura, o sea, estoy hablando de pomos de tintura. ¿Dónde los tengo? Acá. Yo estoy hablando de cuando aplico esto. Esto, el pomo de tintura, aclara una base natural y puede aclarar no más de 2 tonos y medio si trabajo con 30 volúmenes. Si yo quiero aclarar más el cabello, tengo que pasar a un súper aclarante, que ya vamos a ver de qué se trata, o a un decolorante. Y estoy hablando de cabello natural, estoy hablando de aclarar un cabello natural. Si el cabello está procesado, ya lo único que puede usar es decolorante. Si tengo 7 en tintura, ¿qué número de oxidante mezclo? No. Son confusas las preguntas, chicos. O sea, que no tienen mucho que... Me parece que por ahí... O sea, vean los videos antes para ir paso a paso. Me están haciendo preguntas de colorimetría avanzada, de cambios de color, de limpiezas, de mechas. Y acá solamente estamos viendo alturas de tono y fondos de aclaración que necesito que lo estudien para que después podamos seguir avanzando en el próximo tema, que es neutralización, ¿sí? Que vamos a ver el viernes. Por eso quise dar este tema así como más compacto,
para que lo vayan decantando. Como ven, trae mucho ruido y preguntas. Entonces necesito saber si fui clara, si lo expliqué bien, si se entendió. Perdón si soy enérgica por ahí respondiendo, que hay preguntas que están como, leo preguntas que están como en el aire. Entonces, es como, no las puedo responder, o sea, me daba cosa que no las puedo responder porque no tengo, necesito datos para poder responderlas. Escobar, fíjate, no termino de entender qué es lo que no entendés. Bien, no vamos a hablar de correctores porque eso corresponde a neutralización y no me metí en ese tema. Hoy, chiquito así, para ir paso a paso. Bien, me parece que se corta, o por lo menos yo dejo de ver los comentarios, así que hoy me parece que estuvo un poquito complicada la conexión. Voy a cortar y voy a subir otra vez para ver si queda alguna pregunta más y damos por finalizado el encuentro y nos vemos el viernes y seguimos avanzando con esto. Sean generosos con los chicos que recién empiezan y que están tomando este curso y que recién empiezan, que ya vamos a ver, yo ya me voy a meter en todas esas preguntas que ustedes me hicieron, ya voy a tratar de evacuarlas todas, cualquier cosa, saben que tengo el teléfono abierto y respondo las preguntas, ¿ok? Pero es un tema que cuando uno recién empieza, es un tema confuso que cuesta entender qué es una altura de tono y qué es un fondo de aclaración. Entonces, seamos compañeros para que las personas que recién empiezan no generar mucho ruido. Por eso hay preguntas que directamente no estoy contestando. Bien, así que finalizo y vuelvo a subir para no quedar hablando sola. Bueno, última ronda porque se me trabó a mí la conexión. Espero que esté claro. Espero que, bueno, nadie se haya ofendido si no respondí las preguntas. Bien, así que un poco para despedirnos. ¿Está todo bien? Buenísimo. Ok. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Bien, cualquier cosa, mándenme mensaje manden mensaje y voy resolviendo las preguntas. No es un tema sencillo. No es un tema sencillo de explicar y no es un tema sencillo de incorporar y de entender. La próxima clase, estoy en el dilema si entro directamente a neutralización o mi Instagram es Juensutinta. A ver, ¿para qué lo escribo ahí? O directamente preparo una mezcla y aplico en el cabezal y les muestro cómo tinturar por primera vez, cómo hacer un color por primera vez. Sí, sí, escriban ahí. Sí, también respondo por el de Ejercime, ¿eh? De nada. Sí, yo respiro, está todo bien, pero como quiero responder a todo, bien. Sí, así les muestro cómo tinturar desde como la parte práctica. Paso un poquito a la parte práctica de cómo hacer un color por primera vez. El viernes 2 de la tarde. Así les explico, ahí había muchas preguntas de cómo hacer para que no me quede la raíz más clara y el resto más oscuro. Eso tiene que ver mucho con la aplicación y con el modo de uso, no tanto con una parte como tan teórica, es más práctica.
No te voy a... Gise, mandame un privado porque no puedo volver a ver esas preguntas. La próxima clase es el viernes a las 2 de la tarde. Dale, nos vemos el viernes. Besitos. De nada. Sí, todo está subido, se va a subir se va a subir a YouTube. Gracias, Julia. Altura de tono, proceso de aclaración y oxidantes más que claro. Perfecto. Alturas de tono y fondos de aclaración, ¿estábamos bien? Ok. ¿De qué tema trata el viernes? Bien, acá me parece que están votando. Si quieren, comenten en el de Ejercime. Estaba viendo si neutralización o directamente la parte práctica de cómo tinturar un cabello por primera vez, para que a los que recién empieza todo eso le quede claro como lo más básico de lo básico de lo básico. Por los productos, manden mensaje por privado. Gracias. Gracias. Dale, nos vemos. Sí, si lo ves más rojizo es porque tenés tu eumelanina marrón, es un poco más rojiza, por ahí no es que tengas tricocromos. Gracias, Ramiro. Bien, si llego, porque viste que se cortan, entonces prefiero por ahí, esto me parece compacto, si puedo, si llego a ver la parte práctica y terminamos rápido con la parte práctica, empiezo con neutralización. Bien, aplicación de tono, me parece que gana aplicación de tono por primera vez. Buenísimo. Bueno, bueno chicos, veo que ya no hay tantas preguntas, así que bueno, los dejo. Gracias y bueno, vayan comentando. Yo voy viendo si hay temas, vieron más cortitos y más compactos o por ahí algunos se extiendan un poco más. Me parece que estamos en un curso de nivel como muy básico, así que, pero de todos modos los cabellos rojizos simplemente van a tener otro fondo de aclaración, o sea, lo vas a ver más amarillo. Dale, besitos. Besitos. Chao.